Buenos días. Me ha tocado desarrollar este tema. Conforme voy pasando, si hay alguna pregunta, no duden en hacerla, por favor. Bien, manejo de la deshidratación severa en pediatría. Vamos a ver algunas cosas que están cambiando. Algo solamente como para sirva de introducción, porque es importante ese tema. Miren, la primera causa de deshidratación en el mundo sigue siendo todavía las diarreas agudas. Definitivamente esta estadística depende mucho del lugar donde estemos. Esto es frecuentemente más en países subdesarrollados como en el nuestro, mientras que en otros países como en Europa, por ejemplo, va cambiando y siguen siendo los accidentes, los traumatismos, las primeras causas, pero todavía acá en toda esta parte de, digamos, de la América del Sur, sigue siendo todavía una causa importante. Ahí se reportan 1.000 millones de episodios anuales, con 2.5 millones de muertes secundarias asociadas a deshidratación. Bien, antes de comenzar quiero recordar, de repente refrescar algunos puntos importantes que nos van a ayudar. Básicamente, ¿qué es la deshidratación? Es el estado clínico consecutivo a una pérdida de agua y solutos en el cuerpo humano. Es un punto importante. No solamente voy a tener deshidratación porque hay una pérdida de agua, sino también de solutos. Otro síntoma importante que debemos recordar y que está muy asociado es el shock hipovolémico. Recordemos que esto es un síndrome de riesgo vital. Quiere decir que cuando yo tengo este síntoma puede desencadenar, si no hay un adecuado manejo o tratamiento, en fallecimiento de mi paciente, y se caracteriza por un fracaso agudo generalizado del sistema circulatorio que conlleva a lo que siempre se da en casi todos los tipos de shock, que es hipoperfusión, hipoxia celular y falla de múltiples órganos consecutivamente. Bien, otro concepto importante que debemos recordar es el concepto de hipotensión arterial. Recordemos que en pediatría no es tanto como en el adulto, en que yo tengo unos parámetros fijos establecidos para hablar de un punto de hipotensión arterial. En pediatría se manejan bastante los percentiles, que es importante tenerlo para el momento que yo voy a evaluar a mi paciente. Entonces, estoy definiendo la hipotensión arterial como un descenso de la tensión arterial sistólica. Miren, la definición no es con presión arterial media ni con presión arterial diastólica, sino es con presión arterial sistólica, por debajo de un 20%, o en otras tablas aparecen como percentiles debajo del 5% para la edad. Entonces esta es una gráfica donde ustedes van a poder encontrar y van a poder ver la tensión arterial y la edad y cómo esta va variando en el tiempo. Yo sé que a veces es difícil disponer de estas tablas, entonces hay algunos estudios que han permitido relacionar cómo es que yo puedo hacer de una manera práctica la determinación de la presión arterial sistólica. Entonces lo que nos dicen es de que considerar la presión arterial sistólica en pacientes de 1 mes a 1 año como 70 milímetros de mercurio. Y para niños mayores de 2 años, 70 más 2 por la edad en años. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente de 4 años, por ejemplo, saldría 4 por 2, 8, 78, ¿no es cierto? Entonces la presión arterial sistólica en el percentil 50 para este paciente es de 78 milímetros. Y otra cosa importante que debemos recordar, que en pediatría, a diferencia del adulto, generalmente el shock hipovolémico se presenta sin hipotensión arterial. Mientras que en el adulto nosotros tenemos como requisito casi indispensable la presencia de hipotensión arterial para hablar de shock hipovolémico, en pediatría no lo tengo, no es necesario esto de acá. Y muchas veces nosotros tenemos pacientes que pueden estar con shock, pero que todavía no presentan hipotensión arterial. ¿Y por qué es esto en pediatría? Porque en pediatría tenemos, digamos, fases en las que yo puedo tener un paciente con shock. Entonces puedo tener un paciente con shock compensado, o shock caliente que se le llama, donde la tensión arterial y la perfusión tisular se mantienen, pero esto es gracias a los mecanismos compensatorios.
Ya cuando estos mecanismos compensatorios fallan, hay un fracaso de estos mecanismos, porque la injuria es más que lo que el organismo puede compensar, o el paciente viene con algunas otras patologías previas de base, empieza a presentarse ya el shock establecido frío, donde estos mecanismos compensatorios fracasan y ya tengo signos de hipoperfusión tisular generalizada. Y finalmente tengo un shock irreversible donde tengo ya la falla multiorgánica que no responde a pesar del tratamiento. ¿Por qué es importante definir esto de acá? En el transcurso de la ponencia vamos a ver que la deshidratación severa en un paciente pediátrico está muy relacionada con un shock hipovolémico. Es por ende que hay algunos cambios en el manejo y es por ende de que a veces es tan difícil definir cuándo es un paciente deshidratado severo y cuándo este paciente ya está con shock. Por eso que hay algunos cambios que vamos a ir reconociendo conforme avanza la ponencia. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente pediátrico con deshidratación severa, debemos recordar que no es lo mismo que un niño, aunque se vista de adulto, sigue siendo niño. Y esto es porque hay algunas series, algunas condiciones del niño que lo hacen peculiar. Por ejemplo, esta es la distribución de agua corporal con respecto a la edad. Quiero que se percaten lo siguiente. Esto ya es un poco conocido, pero quiero reforzarlo. Miren, conforme avanza la edad, la composición de agua corporal total va disminuyendo. Quiere decir que un niño tiene un 70% de agua y esto lo hace mucho más fácil y más vulnerable a que se deshidrate comparado con un adulto que tiene el 60%. Recién a los 3 a 5 años en la distribución de agua empieza a parecerse la de un adulto, pero estos primeros meses, que son los niños que vienen con mayor grado de deshidratación y con mayor riesgo de shock, es de que tienen este problema de que se nos deshidratan y pueden tener la parte severa de la deshidratación. Y otra peculiaridad es de que la distribución, no solamente el agua corporal total, sino la distribución es distinta conforme avanza la edad. Quiero que se percaten que en estas primeras etapas, de este 79%, casi el 45% está en el agua extravascular. Esto lo hace a que la puedan perder más fácilmente y por tanto más riesgo de deshidratación, o deshidratación con mayor riesgo de deshidratación severa, ¿no es cierto? Comparado con el 18% que tiene un adulto, miren, un poco más de la mitad, y cómo esto va variando. ¿Por qué otra cosa más la hacen difícil? Bueno, esto es algo que ya también lo recordamos, simplemente debemos recordar de ese 70% de agua, de ese 79% que vimos al inicio, al 60% de agua que tiene el adulto. Una distribución completamente distinta, está distribuido de distinta manera en el cuerpo humano. Gran porcentaje la tenemos en el intravascular, 30-40%, pero también tenemos en otros órganos, ¿no es cierto? Tenemos en el intersticial, el agua en el plasma, en los fluidos. Esto solamente para recordar algunos puntos. Está un poco mal. Bueno, entonces, vamos a revisar algunos conceptos que nos van a permitir luego dar un mejor manejo. Debemos recordar que todas las personas tenemos unos requerimientos normales o mínimos de agua. Hay diferentes métodos para poder determinar esto en pediatría, pero uno de los más prácticos de repente, y de los cuales se ha visto que existe buena correlación, es el método de Holliday-Zagar. Y es esta manera de acá, por los menores de 10 kilos es 100 por el peso, de 10 a 20 kilos es 1000 más 50 por cada kilo, de arriba de los de 10, y de los de 20, 1500 más 20 por kilo sobre los 20. Por ejemplo, tengo un niño de 8 kilos, ¿cuánto de agua debería recibir en el aporte diario de 24 horas? Tendría 8 por 10, 80. ¿No es cierto? Bien.
perdón, 800. Tengo un niño de 13 kilos, ¿cuánto es lo que debería recibir? ¿Cómo se calcula esto? 50 por arriba de 10 kilos. Entonces, si mi niño tiene 13 kilos, lo que está sobre los 10 son 3 kilos. Entonces, 3 kilos o 3 por 15 más los 1000. Y si tengo un niño que pesa 26 kilos, lo que hago es calculo 1500 más 6, que es el exceso de 20, por 6 por 20, ¿no es cierto? Entonces sería 6 por 20 más 1500. Entonces esta es una manera práctica que me va a permitir a mí determinar los requerimientos normales de agua para un paciente pediátrico. Vamos a recordar también un tema de cómo es el metabolismo del agua. Hay una distribución, el agua se distribuye dinámicamente a través, si bien el ingreso es por el tubo digestivo, hay una interrelación entre el plasma, los pulmones, el riñón, y todo esto es por diferencia de presiones que ya recordamos. En la parte arterial las presiones son positivas, por los cuales hay una salida activa del agua, pero una salida pasiva, y por las venas hacer la presión negativa ingresa nuevamente el agua. Debemos recordar también las diferentes composiciones de los electrolitos en los diferentes compartimientos. Solamente para recordar, el potasio básicamente intracelular, mientras el potasio en el extracelular, tanto el intersticio como el plasma, está en menor cantidad, y viceversa, el sodio en la parte extracelular, tanto plasma como intersticio, en mayor cantidad en comparación con el sodio intracelular. Pero no solamente es sodio y no solamente es potasio, sino también tengo otras sustancias como el bicarbonato, proteínas, aminoácidos, que todo esto interrelacionado me va a determinar una osmolaridad sanguínea. Esta osmolaridad sanguínea se mantiene en parámetros estables a nivel de los 3 compartimentos, y yo la puedo determinar a través de esta fórmula, que también es un poco conocida, determinando la concentración de sodio más el ácido úrico más la glucosa entre sus respectivos índices, divisiones. Solamente para recordar de acá, este cuadro, de que el volumen sanguíneo está determinado por 2 factores, podríamos decir. Uno es la concentración en los solutos y otra es por el mismo volumen. Entonces la alteración de tanto el volumen como de los solutos me va a dar cambios y por ello puede repercutir en el paciente. Recordando los solutos, tenemos la presencia de osmoreceptores, los cuales si hay un aumento de esa concentración, van a producir una serie de mecanismos a través de la liberación de la hormona antidiurética, el flujo renal, lo cual va a hacer un aumento del líquido extracelular. Y en las presiones igual, la disminución de volumen va a liberar una serie de hormonas, aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio, de sodio tubular, y esto aumenta el líquido en el espacio extracelular. Importante recordar esto de acá también, que la deshidratación varía de acuerdo al tiempo de evolución. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una pérdida rápida, la pérdida de líquido va a ser prácticamente o predominantemente a través o el líquido que está en el espacio extracelular, y conforme esta deshidratación persiste o se mantiene, van variando y se va dando casi finalmente después de los 7 días. Hay trastornos que pueden causar esto de acá, que la pérdida no solamente está a nivel de espacio extracelular, sino intracelular, y esto va cambiando el tipo de deshidratación que yo pueda tener. De una deshidratación que predominantemente en los niños puede ser isotónica a una hipertónica o hiperosmolar. Las causas de deshidratación severa o shock, bueno, este es un cuadro que me ha gustado porque es simple y nos permite recordar las 3 causas más importantes, que es por pérdida de líquidos o electrolitos, las pérdidas de proteínas o por pérdidas sanguíneas. En estos casos, diarreas persistentes, vómitos,
poliuria por causas renales, trastornos endocrinos diversos, por pérdidas de proteínas, como en caso de quemaduras, peritonitis, bronquitis, o por pérdidas sanguíneas en caso de traumatismos o cirugías. Bien, y esto es lo que estaba recordando, y esto es, ya vamos a entrar un poco más de lleno al tema. ¿Por qué nos hemos permitido recordar los conceptos de osmolaridad y de compartimientos? Porque eso me va a permitir diferenciar la deshidratación y ver que esta deshidratación que yo puedo afrontar en un niño puede ser de tres tipos. Una deshidratación hipotónica con concentraciones de sodio debajo de 130 y una osmolaridad baja, o una concentración isotónica con valores de sodio normales y una osmolaridad normal, o una deshidratación hipertónica con valores de sodio elevados, más de 150, con una osmolaridad incrementada. La gran mayoría de pacientes con deshidratación en pediatría suelen tener este tipo de deshidratación, que es la isotónica. Sin embargo, hay que recordar que no es la única. En lactantes un poco más pequeños, recién nacidos, se nota frecuentemente una deshidratación hipertónica, por ejemplo. Los niños con deshidratación en la primera semana, la pérdida de agua que tienen, la no ganancia adecuada ponderal, puede ser que generalmente presenten este tipo de deshidratación hipertónica. En la deshidratación isotónica, como en la hipertónica, la pérdida, la afectación es básicamente del espacio extravascular, mientras que en la hipertónica hay ese cambio que también afecta al componente intravascular. Miren, tanto la hipotónica como la isotónica nos pueden dar clínicas de hipotensión, de hipovolemia, hipotensión. En cambio, la hipertónica nos va a dar más síntomas neurológicos, fiebre, sequedad de mucosas de manera más persistente. Como les digo, esto de acá generalmente se presenta en niños más pequeños, recién nacidos o lactantes. El trastorno de la conciencia, acá es más letárgica, convulsiones, acá es más irritabilidad. Y estos de acá es algo importante también, el riesgo de shock es un riesgo importante en la deshidratación hipotónica, que yo puedo tener más riesgo comparadas con estos dos tipos de deshidratación, y siendo en la hipertónica un poco más raro, solamente en los casos graves. Muy bien, entonces, con todo esto, ¿qué es lo que yo me voy a enfrentar a mi paciente en el abordaje de la emergencia? No sé si han tenido alguna oportunidad. Bueno, en la emergencia del Hospital Belén tenemos un poco de experiencia que nos lleguen niños así. El estado de conciencia alterado, los ojos muy hundidos, el color de la piel, hay una palidez generalizada, acrocianosis inicialmente. Y lo que nos enfrentamos con este tema es saber, este paciente que me llega, si está deshidratado, obviamente, en qué grado de deshidratación está. Como le estaba comentando, es difícil diferenciar en la práctica un niño deshidratado severo de un niño con shock. Y definitivamente mi valoración me va a permitir dar un adecuado manejo o el manejo más adecuado para este paciente. Entonces, cuando yo tengo estos tipos de pacientes, yo tengo que preguntarme, obviamente, cuál es el grado de deshidratación, porque de acuerdo a eso yo voy a dar el manejo respectivo. Entonces, para determinar el grado o la valoración de la deshidratación existen criterios. Criterios para clasificarlo, puede ser por pérdida de peso, variables clínicas, por parámetros bioquímicos. Definitivamente la mayoría de literaturas apoyan de que la determinación de la deshidratación por pérdida de peso es la forma más cuantificable, más factible de valorar la deshidratación en un paciente pediátrico. El problema con esta valoración es que yo debo tener un peso previo. Si yo tengo el conocimiento de que un paciente pesa 10 kilos
llega a la emergencia con 8 kilos, yo sé que esos 2 kilos de diferencia van a representar el porcentaje que ha perdido y yo puedo dar un manejo de acuerdo a ese porcentaje. Pero es muy difícil tener el peso al ingreso en un paciente deshidratado. Entonces eso limita un poco este método. El otro punto importante es que yo puedo tener a un paciente con 8 kilos de repente al ingreso, lo hidrato y después de unas 4 a 6 horas yo veo que ha ganado 11 kilos, tiene 11 kilos, entonces esos 3 kilos de diferencia me permiten ver el grado de deshidratación, pero como ustedes ven, esto es una medida posterior que no me va a ayudar a la toma de decisiones en el momento del ingreso del paciente. Estas dos condiciones son de repente lo que limitan a este método, aun cuando es un poco el más cuantificable, el más fidedigno para determinar el grado de deshidratación. Aún a pesar de eso, se ha visto que ya en los estudios posteriores, una vez que yo he podido hidratar a mi paciente, puedo hacer de manera retrospectiva y definir cuál ha sido el grado de deshidratación. Y se ve que en los pacientes que tienen, en lactantes, que tienen una pérdida entre el 3 al 5%, han tenido un déficit de líquidos entre 30 y 50 mililitros por kilo. En deshidratación moderada, han tenido en una pérdida ponderal del 6 al 10% en lactantes, y en niños mayores del 6%, y en deshidratados graves o severos han tenido una pérdida del 11 al 15% y en niños mayores del 9%. Entonces, esto es un dato que debemos recordar, sobre todo el dato de acá, porque nos va a permitir posteriormente tomar este dato de cuánto un paciente ha perdido para restituir la hidratación. Entonces nos quedamos con este valor de acá, que es un poco el tema, no vamos a tocar deshidratación leve o moderado, el manejo, básicamente el tema está apuntado a la deshidratación severa. Entonces nos quedamos que un paciente con deshidratación severa, como mínimo tenga una pérdida ponderal del 10%, y eso hace que estos niños hayan perdido por lo menos de 100 mililitros por kilo en adelante, que puede llegar hasta 150. Una tabla conocida también, donde a través de signos clínicos me va a permitir ver cuál es el grado de deshidratación de un paciente. Y quiero que se percaten y veamos conmigo este tema de acá, de los deshidratados severos. Ya conversamos, pérdidas mayores del 15 al 10, pérdidas mayores al 10%. Miren cómo lo tengo el pulso incrementado, la tensión arterial puede estar normal o baja, llenado capilar mayor de 6 segundos, fontanela deprimida, lágrimas ausentes, mucosas secas, turgencia disminuida, letárgico y puede estar en anuria. Mi pregunta es, con estos síntomas que yo tengo de un niño deshidratado severo, ¿podré diferenciar de que este paciente está en deshidratación severa o está en shock? No, ¿no es cierto? Porque los mismos síntomas que nos muestran las tablas para deshidratación o valoración de las mismas criterios clínicos que nos muestran las tablas para evaluar y ver a un niño deshidratado severo son prácticamente los mismos síntomas de un niño con shock. Es por eso que han cambiado algunas recomendaciones en las guías. Este es un estudio interesante que me permite ver cuál es la sensibilidad de los síntomas para evaluar deshidratación. Miren, los 3 síntomas, de todos los que hemos hablado que aparecen, los que nos muestran mejor especificidad es llenado capilar lento, retardo en el llenado, pliegue y anormalidad en el patrón respiratorio. Con estos 4 signos, la presencia de estos 4 signos definitivamente me aseguran una alta sensibilidad, un valor predictivo 60% de que un paciente está con una deshidratación, que es llenado capilar lento, sequedad de mucosas, ausencia de lágrima, mal estado general. Y si a esto le agrego estos otros síntomas más, ya tengo signos de un deshidratado severo, ¿no? Donde está la disminución de la elasticidad,
el hundimiento ocular, la alteración en el pulso radial, la anuria. Entonces viene la pregunta, tengo este paciente, lo he visto en la emergencia, lo he valorado, tengo un diagnóstico de una deshidratación severa, ¿qué es lo que debo hacer? Para ver el manejo de estos pacientes, me planteo objetivos. Es determinar como primer objetivo cuál es la vía para restituir el volumen perdido, administrar los líquidos, el déficit de los líquidos, y acá hay 3 puntos importantes que debemos recordar. La evolución, la deshidratación en un paciente tiende a ser evolutivo durante la emergencia o durante la presentación. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener a un paciente que ingresa con una deshidratación moderada a la emergencia, pero fácilmente este paciente puede ir a deshidratación severa y shock en el transcurso de las horas. Entonces, no se olviden de que un paciente no solamente es la etapa inicial la que yo debo manejar, sino que luego la reposición también tengo que evitar que este paciente, que ya lo he logrado estabilizar inicialmente, pueda regresar a presentar nuevamente la deshidratación severa. ¿Y eso cómo lo hago? Aportando los líquidos que le faltan, los líquidos de mantenimiento y los líquidos que está perdiendo o sea, si un paciente viene con vómitos, la persistencia de esos vómitos durante la emergencia puede hacer que nuevamente se me deshidrate. Si un paciente viene con diarrea, con una deshidratación por diarrea, la persistencia de la diarrea puede hacer que nuevamente se me deshidrate. Entonces, yo tengo que reponer activamente esas pérdidas que las está teniendo en la emergencia. Y finalmente, corregir los trastornos electrolíticos que pueden presentarse. Las medidas generales que llega un paciente, una posición horizontal, evitar la hipotermia, esto es importante, sobre todo en los lactantes, un ambiente térmico neutro, mantener una vía aérea permeable. Es importante la administración de oxígeno, ya se ha visto que un paciente con deshidratación severa hay signos de hipoperfusión, entonces por ende hay una disminución del DO2, del débito de oxígeno, porque hay un aumento de la demanda de oxígeno. Entonces al aportarle oxígeno me va a permitir que este paciente pueda disminuir la hipoxia tisular periférica que pueda estar teniendo, y obviamente la colocación de un catéter vesical si es que tengo el paciente en oliguria o en anuria. Es importante elegir una buena vía para la hidratación parenteral, de preferencia, o bueno, la recomendación es que sea una vena periférica gruesa, y si es necesario administrar 2 vías, ya que a veces el pérdida es tan severa que con una sola vía no es necesaria o no es suficiente. Si es que no puedo canalizar una vía periférica, es importante recordar que tengo otras vías como la vía intraósea, en caso de que no sea posible canalizar. Normalmente estos son los mandriles que tenemos para colocación de este tipo de abordaje. En algunos hospitales disponemos de esto, en otros hospitales no. Entonces, en los que no disponemos, una buena alternativa es utilizar una aguja 18, es una buena alternativa, también lo hemos hecho en algunos momentos. En los niños menores de 8 años se prefiere la cara interna de la tibia, 1 a 2 centímetros sobre la tuberosidad tibial, y en los niños mayores la cara interna de la tibia distal, en este caso es la proximal y en este caso es la distal. Eso sobre el maleolo interno, 1 o 2 centímetros, se realiza el procedimiento. Todavía se sigue manejando las recomendaciones de la OMS, básicamente para el manejo del paciente con diarrea, por deshidratación severa secundaria de diarrea, donde en la primera hora se recomienda la reposición de líquido de 50 mililitros por kilo,
en la segunda hora 25 y en la tercera hora 25, esto ya es recordado. Sin embargo, las nuevas guías y las nuevas recomendaciones, tanto de la OMS como de la Academia Americana de Pediatría, recomiendan una primera etapa con una restitución rápida del déficit de volumen que está teniendo. Y recomiendan mirarlo al paciente, al deshidratado severo de ingreso, como un paciente con shock y darle el tratamiento de shock para este caso. Entonces, recomienda la expansión con lactato Ringer o solución salina, un bolo inicial de 20 cc por kilo en 30 a 60 minutos hasta que yo pueda obtener pulso, una adecuada perfusión y una mejora del estado de la conciencia de la normalidad. También recomiendan que si persisten los signos de deshidratación, puedo seguir administrando hasta 3 bolos. Si se dan cuenta, este es un manejo muy parecido al paciente con shock séptico que yo tengo en la emergencia. Y es que en niños pediátricos a veces es difícil diferenciar cuando tengo un paciente solamente con deshidratación severa y cuando la infección puede haber llegado a un shock séptico en estos niños. Sin embargo, se ha visto que a diferencia del shock séptico, donde yo puedo utilizar hasta 200 mililitros por kilo, o sea, hasta 5 bolos, generalmente los niños deshidratados severos con uno máximo o con uno o con dos frecuentemente revierten este estado de hipovolemia en estos pacientes. Pacientes con problemas cardíacos o recién nacidos, se sugiere la administración de bolos de 10 por kilo y siempre valorar los signos de sobrecarga hídrica, como presencia de estertores pulmonares, hepatomegalia, que me pueden dar signos de quemosis, que de repente inicialmente puedo tener mayor riesgo de sobrecarga en estos pacientes por los problemas que vienen. O sea, pacientes cardíacos, pacientes desnutridos, suelen ser más fáciles de sobrecargarlos. Y reevaluar parámetros como frecuencia cardíaca, pulsos, tensión arterial y diuresis. Una segunda fase del manejo de mi paciente deshidratado es, recuerden que en la primera fase yo tengo 1 hora para el manejo, entonces donde yo puedo administrar un bolo y evaluar a los 30 minutos, o si es que no tengo los signos de recuperación de conciencia, de perfusión, puedo administrar 2 o hasta 3 bolos. Pasado este tiempo viene la segunda fase, donde ya el objetivo va a ser la restitución parcial del déficit. Se da en este periodo de 1 a 9 horas de iniciada la hidratación, y en este segundo periodo yo ya a mi paciente ya lo he recuperado de la primera fase de shock, entonces tengo que reponer lo que me falta y tengo que evitar que mi paciente regrese al estado inicial, porque como le repito, puede seguir perdiendo continuamente pérdidas por vómitos, por diarreas o por otras cosas. Entonces en esto de acá voy a programar el líquido de mantenimiento que sea mi paciente que está teniendo, el déficit de líquido que yo le he calculado como deshidratación severa, estábamos hablando de una pérdida no menor a 100 mililitros por kilo, y las pérdidas continuas que él puede estar presentando. Los líquidos de mantenimiento, ya hablamos cómo lo podemos calcular, la fórmula de Holly y Segar. Calculo los requerimientos para mi paciente, una tercera parte le programo en este periodo de tiempo. El déficit de líquidos igualmente, si he calculado 100 mililitros de pérdida por shock, calculo lo que le corresponde para su peso, la mitad le voy administrando en este periodo y obviamente voy reemplazando las pérdidas continuas que mi paciente puede estar teniendo. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cuál es la respuesta favorable que yo espero en este periodo? Obtener una adecuada ganancia de peso, una adecuada ganancia ponderal, una estabilización de los signos vitales. Recuerden que uno de los signos más precoces en pediatría compensatorios de la deshidratación y del shock es la taquicardia. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca es de repente uno de los mecanismos más
rápidos que se presentan compensatorios al shock. Curiosamente, este mismo signo es uno de los que más rápido descienden ante un adecuado manejo del volemia en mi paciente. Entonces, la frecuencia cardíaca es un buen signo para monitorizar. También en este periodo yo ya tengo que tener un adecuado gasto urinario. Recuerden que un flujo urinario ideal para estos pacientes no debe ser menor a 1 mililitro por kilo por hora. Y una restitución parcial del equilibrio ácido básico. Y tenemos finalmente una tercera etapa en donde ya mi paciente está un poco más compensado, la restitución del volumen en los compartimentos. El objetivo de esta fase es una restitución de los volúmenes tanto en el intra como en el extravascular. Inicialmente recuerdan que era para reponer el extravascular, pero en esta etapa yo ya voy a lograr una restitución del espacio intravascular y una corrección del ácido base. Se da dentro de las 9 a 24 horas de empezar la deshidratación. Ya le empiezo a programar 2/3 del mantenimiento, ya no 1/3, 2/3, amplío esto y ya no corrijo la mitad, sino 1/3 del déficit que ha tenido mi paciente y continúo con las pérdidas continuas reponiéndolas. ¿Cuál es la respuesta que yo espero en esta etapa? Ya debe tener una ganancia de peso sostenida, ya debe haber un adecuado gasto urinario y deben haber mejorado las alteraciones electrolíticas. Si hasta esta fase mi paciente no ha mejorado, definitivamente tengo que reevaluar otras complicaciones. El tema ahorita estamos manejándolo solamente desde el punto de una deshidratación severa, pero a veces, como le estoy comentando, al paciente llega con deshidratación severa, pero puede estar empezando fases de shock o puede tener otras complicaciones que si no me mejoran yo ya tengo que reevaluar a mi paciente y probablemente requiera, si es que no mejora esta etapa, un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Una vez que mi paciente se ha estabilizado, o sea, después de la primera hora, se recomienda tomar los exámenes de hematología, glicemia, creatinina, electrolíticos, una gasometría arterial que me va a permitir ver el estado ácido base, pero este dato es importante y quiero que recuerden, todos los datos de laboratorio que yo pueda tener no son de menos valor que la historia clínica y el examen para iniciar la fluidoterapia. Entonces, yo no tengo por qué estar demorando el tratamiento de restitución de fluidos en mi paciente que ingresa hasta que yo espere los exámenes auxiliares que vamos a solicitar de acuerdo obviamente a qué es la patología que produjo la deshidratación. La valoración es clínica, el examen es clínico y el inicio de la fluidoterapia también es al ingreso sin esperar estos exámenes. Esto es una recomendación, lo que ya hemos estado hablando, solamente les presento un cuadro algorítmico que me permite decidir si es una deshidratación severa, si es por diarrea. Utilizo todavía las recomendaciones de la OMS. Si es que es una deshidratación grave, doy la reposición de líquidos como he estado comentando y la reposición en los lapsos de tiempo de 1 a 9 horas, de 9 a 24 horas. Bien, la pregunta es, ¿hay diferencia entre uso de lactato y solución salina? Realmente hay muy poca información. De lo que hemos podido revisar, solamente 2 artículos y básicamente uno de ellos está dirigido a la que es deshidratación por diarrea aguda, donde no hay diferencia en el manejo inicial entre el uso de uno u otro. Sin embargo, se recomienda usar solución polielectrolítica o lactato al inicio en los casos de diarrea. Pero si no tengo a la mano, tengo solución salina, yo puedo utilizarla inicialmente para la reposición de líquidos en estos pacientes. La última parte, solamente vamos a tocar algunas cosas puntuales, la reposición de los trastornos, los más asociados a la hiponatremia. Es importante recordar que puedo tener hasta un 5% de pacientes que puedan tener deshidratación hiponatrémica y esto de acá, si es una emergencia, es un manejo
grave, sobre todo cuando el paciente presenta sodio debajo de 120 o síntomas agudos como convulsiones, coma. La reposición es con solución salina al 3%, de una manera rápida, 2 a 3 cc por kilos en 30 minutos, y una vez que yo ya he llegado a estabilizar a mi paciente con sodios más de 120, viene una corrección lenta, calculando la reposición de 1000 equivalentes con esta fórmula y recordando que el incremento no debe ser mayor de 0,5 a 1.000 equivalente por kilo por hora, ya que esto de acá me puede causar otros problemas neurológicos, mielinolisis y otros problemas en el paciente. Y se recomienda realizar controles de sodio cada 6 horas en estos pacientes. Otra patología asociada es la acidosis metabólica. Se sugiere solamente corregir pHs menores a 7.2 o bicarbonatos menores a 12. La presencia de acidosis metabólica en trastornos hipovolémicos solamente puros realmente no pasa del 15%, del 10 al 15%, pero sí en pacientes que vienen con shock o otras patologías se ve con mayor frecuencia. Esto de acá se utiliza la fórmula de Astrup, donde calculo los 1000 equivalentes de bicarbonato que voy a reponer, y esto lo calculo multiplicando el peso del paciente por el déficit de base por 0,3 y hago una corrección inicial entre la mitad y el cuarto del déficit de acuerdo básicamente a la causa que lo motivó y de acuerdo al exceso de base. Hay algunos algoritmos que me sugieren que, por ejemplo, con exceso de bases de mayores a 19, yo puedo corregir la mitad, entre 12 y 19 puedo corregir el tercio y debajo de 12 puedo corregir la mitad del déficit de bicarbonato. Otra situación especial que vemos es el paciente desnutrido severo. Recordar que los signos clínicos en estos tipos de pacientes tienen menos validez. Los únicos que nos podrían ayudar es la sed aumentada, la letargia, la frialdad distal, el pulso débil, la oliguria que se presenta en el paciente con deshidratación severa. Y en estos pacientes es aún mucho más difícil distinguir en una deshidratación moderada de severa, una deshidratación severa con una deshidratación con shock séptico. Entonces, en estos pacientes es un poco distinto la deshidratación. En estos pacientes se sugiere iniciar antibiótico-terapia precoz, si es que requiere el caso, toma de cultivos. Es importante el antecedente también, ver si es que hay una causa justificable de las pérdidas, que pueden ser por diarreas, por vómitos. Y como les comento, en ellos la reposición es mucho más lenta. El endovenoso solamente para el shock, y miren, lo corrijo en 12 horas. Si el paciente viene con inestabilidad, viene chocado, puedo corregir con bolos de 10 cc por kilos, pero los paso en 2 horas y tener bastante cuidado que estos pacientes suelen tener más precozmente sobrecarga. Es más fácil de que yo con volúmenes pequeños pueda sobrecargarlos y pueda tener el otro tema de un edema pulmonar, un distrés respiratorio secundario al exceso de volumen que yo he administrado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.